¿Alguna vez has sentido que el cielo entero guarda silencio y aún así tu alma grita por una respuesta? No me refiero a una emoción pasajera ni a un pensamiento suelto. Hablo de ese momento sagrado cuando en plena oscuridad todo está en calma afuera, pero dentro de ti hay una tormenta. Tus ojos están abiertos, aunque ya todos duermen. Y mientras el reloj avanza sin compasión, tú te quedas ahí, con el corazón apretado y la garganta cerrada, preguntándote: Dios, ¿estás ahí? ¿O estoy hablando solo? Y de pronto, sin aviso, sin ruido, algo cambia. No lo ves, pero lo sabes, como si un susurro invisible atravesara el silencio más profundo y llegara directo a tu espíritu. No es miedo, no es ansiedad, es paz. Una paz que no entiendes, pero que lo envuelve todo. Es como si el mismísimo Dios inclinara su rostro hacia ti y con una ternura que no existe en este mundo te dijera: hijo mío, no estás solo, estoy contigo. Ese momento tan íntimo, tan real, no es invención de tu mente, no es producto de tu cansancio ni de tu nostalgia. Es el Espíritu Santo haciéndose presente, mostrándote que te escucha, que te ama y que tiene algo que decirte. Ahora escúchame bien, porque lo que voy a revelarte no lo encuentras en cualquier libro, ni se dice con ligereza en un púlpito. Hay multitudes que oran, que suplican, que claman por sentir ese toque del cielo y no lo reciben. No porque Dios no quiera hablarles, sino porque hay algo que han olvidado, algo que los antiguos profetas y hombres de Dios sabían muy bien. Una verdad espiritual que no se enseña en seminarios, pero que abre la puerta a una intimidad profunda con el Espíritu Santo. Tal vez te has preguntado por qué algunas oraciones no pasan del techo, mientras otras parecen tocar el corazón de Dios. ¿Por qué algunos reciben respuestas rápidas mientras tú sigues esperando desde hace años? Escucha con atención. Hay un lenguaje espiritual, un modo especial de orar, de meditar, de abrir el alma, que activa esa conexión divina. No es magia, no es manipulación, es fe madura, guiada por sabiduría del cielo. Pero antes de compartirte estas verdades tan poderosas, quiero advertirte algo con toda seriedad. Una vez que aprendas a escuchar la voz del Espíritu Santo, ya no podrás volver atrás. Tu vida será transformada de raíz. No estoy hablando de sentirte un poco mejor, ni de tener una semana buena. Estoy hablando de cambios profundos, reales, que afectarán tu salud, tus relaciones, tus decisiones, tu visión de la vida. ¿Estás preparado para reconocer cuándo es el Espíritu quien habla y cuándo es solo tu mente confundida? ¿Estás listo para seguir su voz, incluso cuando desafíe tus planes? Porque si lo estás, prepárate. Lo que viene puede ser el comienzo del capítulo más hermoso y transformador de tu vida. Cuando uno aprende a reconocer su presencia, ya no vuelve a sentirse solo nunca más. Imagínate despertar cada mañana sabiendo en tu corazón cuál es la dirección correcta que debes tomar. Imagínate afrontar los momentos más oscuros de tu vida con una sabiduría que no viene de ti y con una paz que el mundo no entiende. Imagínate tener acceso a toda hora y en todo lugar al mejor consejero del cielo y de la tierra. Escúchame bien. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por una senda espiritual que puede transformar tu manera de relacionarte con Dios. Voy a mostrarte paso a paso cómo abrir las puertas de tu mente y de tu alma para que su voz te hable con poder. Conocerás relatos reales de hombres y mujeres comunes, personas como tú, que han logrado escucharle con una claridad que solo el cielo puede dar. Pero hay algo que debes entender desde el principio. Todo esto empieza con la fe. Porque sin esa fe firme, viva, confiada, ninguna fórmula sirve, ningún método funciona si tu corazón no cree. ¿Estás sintiendo ese fuego que empieza a nacer dentro de ti?
esa esperanza que parecía dormida desde hace años. Eso no viene de mí, es tu espíritu empezando a sintonizarse con el Espíritu de Dios. Ahora quiero que me respondas con honestidad. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo con ese vacío que nada ni nadie ha podido llenar? ¿Cuántas veces más vas a mirar al cielo con lágrimas en los ojos, suplicando una respuesta que no llega? Mira, hoy tienes en tus manos una oportunidad que puede cambiarlo todo. No mañana, no cuando las cosas mejoren. Hoy, lo que estás a punto de aprender ha sido puesto a prueba por miles y miles de creyentes en toda Latinoamérica. Desde los rincones humildes de México hasta los valles del sur argentino, desde los barrios colombianos hasta las calles de Chile, han llegado testimonios de vidas renovadas por esta misma verdad que tú vas a recibir. El Espíritu Santo está ahí, esperando, no con reproches, no con exigencias, con amor, esperando que des un paso hacia Él, que abras tu ser para tener una comunión real, viva, intensa. Si estás listo para oír su voz, si de verdad anhelas experimentar milagros en tu vida, entonces quédate aquí conmigo. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Pero antes de continuar, quiero que pienses en esto. Este mensaje no es solo para ti. Hay hombres y mujeres allá afuera que hoy se sienten perdidos, cansados, que creen que Dios ya no los escucha. Y tú puedes ser ese puente entre ellos y el cielo. Así que no lo pienses dos veces. Suscríbete ahora a este canal, porque cada mensaje que compartimos aquí está lleno de la dirección que el Espíritu Santo quiere darte. Dale me gusta a este mensaje, no porque yo lo diga, sino porque al hacerlo ayudas a que llegue a otros corazones. Activa la campanita. Así, cada vez que haya una palabra nueva del cielo, tú serás el primero en recibirla. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar a Dios hoy. Tal vez sea un amigo, un hijo, una vecina, alguien que el Señor ya puso en tu mente. No ignores este llamado. El Espíritu Santo está obrando y tú eres parte de este plan. Pasos concretos para tener una conexión verdadera con el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Ven, déjame tomar tu mano y conducirte por el sendero más sagrado que existe. Este camino no se camina con los pies, sino con el corazón. Es la ruta directa hacia el abrazo del Padre, donde el Espíritu de Dios te espera para renovar hasta la última parte de tu ser. Dime, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios de una forma tan intensa que te dejó sin palabras? No hablo de una emoción pasajera durante una canción. Me refiero a esa presencia viva, profunda, que te hace llorar sin entender por qué. Esa experiencia que muchos piensan que solo sucede una vez en la vida, puede convertirse en tu pan de cada día. Todo empieza con un primer paso, y ese paso se llama rendición total. Piensa en David frente a Goliat. ¿Crees que confió en su propia fuerza? Claro que no. David se quitó la armadura que Saúl le ofreció. No fue un acto de rebeldía, sino de confianza. Él sabía que no necesitaba depender de las herramientas humanas para vencer, porque su seguridad no estaba en el metal, sino en el Dios vivo. Hermano, hermana, eso es precisamente lo que el Señor te está pidiendo en este momento. Ríndete, deja de pelear con tus propias fuerzas, detente un momento, cierra los ojos y piensa en todo lo que has estado cargando. Los conflictos en casa que no te dejan dormir, las cuentas que te aprietan el pecho, esa enfermedad que no entiendes, ese vínculo que se está deshaciendo delante de tus ojos. Imagínalo todo en tus manos y ahora ábrelas, suéltalo, entrégaselo al Señor, porque rendirse ante Dios no es rendirse ante el fracaso, es
dar un paso hacia la victoria más gloriosa. El siguiente paso es el ayuno. Recuerda lo que dijo nuestro Salvador en Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. El ayuno no es una fachada religiosa, es una intimidad con el Padre. Pero permíteme ir más allá de lo que normalmente pensamos. No se trata solo de dejar el pan o el agua por unos días. Se trata de limpiar tu alma. Apártate de lo que contamina tu mente. Ayuna de esas redes sociales que te llenan de ruido y ansiedad. Aléjate de esas pláticas que solo siembran crítica y resentimiento. Apaga esa televisión que roba el tiempo que podrías pasar en adoración. Te cuento algo que me conmovió profundamente. María Fernanda, desde Puebla, decidió consagrar 21 días para un ayuno completo. No solo se abstuvo de comida, sino de todo entretenimiento que la alejaba del cielo. Y en el día 15, con voz temblorosa me escribió: Pastor, anoche el Espíritu Santo me habló. Me reveló el nombre de mi futuro esposo, el día de nuestra boda, hasta el color del vestido que debo usar. ¿Y sabes qué? Todo se cumplió, palabra por palabra, detalle por detalle. Así es nuestro Dios. El tercer paso es adorar con el corazón desnudo. Dice Juan 4:23, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios no está buscando voces afinadas ni oraciones elocuentes. Él busca sinceridad. ¿Has visto a un niño correr al encuentro de su padre después de un día largo? No mide sus pasos, no prepara un discurso, corre, se lanza, grita: papá, así quiere Dios que tú vengas, sin máscaras, sin reservas. Si tienes ganas de llorar, llora. Si sientes alegría, ríe. Si tu alma quiere danzar, no la frenes. Dale a Dios esa adoración que brota desde lo más hondo de tu ser. Él no quiere espectáculo, quiere verdad. El cuarto paso es orar sin cesar. En Mateo 7:7 leemos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero hay algo que debes saber: en el idioma original, esos verbos están en presente continuo. Es decir, no pidas una vez y ya. Sigue pidiendo. No busques por un momento. Sigue buscando. No toques tímidamente. Sigue golpeando la puerta con fe. ¿Recuerdas a Ana, la mujer estéril en el primer libro de Samuel? Oraba con tal intensidad, con tanto clamor, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero no, ella solo estaba desesperada por un milagro. Dice la Biblia que oró largamente. No fue una oración de rutina, fue un clamor de horas, de lágrimas. Y Dios respondió. Le dio un hijo. El mismo Dios que escuchó a Ana, hoy escucha tu oración. No te detengas. Y por último, el silencio. En Salmo 46:10 leemos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta puede ser la parte más difícil para muchos de nosotros. Vivimos en medio de bocinas, notificaciones, tráfico, palabras, pero Dios muchas veces no grita, no golpea la mesa, Él susurra. Así como con Elías, Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el fuego, ni en el terremoto. Se reveló en un silbo apacible, casi imperceptible. Para escucharlo hay que callar, hay que detenerse, hay que crear espacio para que esa voz suave que transforma corazones pueda ser oída. Te invito, querido hermano, a que apartes cada día media hora, solo 30 minutos, no para leer ni para cantar, ni siquiera para pedir, solo para quedarte en silencio ante el Señor, sin música, sin móvil, sin prisa, solo tú y Dios. Al principio quizá te sientas inquieto. Tu mente empezará a divagar, a repasar listas, problemas, recuerdos. Pero no te rindas. Quédate ahí, porque es en ese silencio reverente donde el cielo se inclina y el Espíritu Santo empieza a hablar. Ahí
En ese vacío de palabras humanas es donde suceden los encuentros más profundos con Dios. Y entonces llega el siguiente paso en este caminar de fe: la obediencia inmediata. Jesús lo dijo con claridad: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No hay atajo aquí. Esta es la línea que divide a los que solo simpatizan con el evangelio de aquellos que realmente siguen a Cristo. El Espíritu Santo no puede operar en plenitud en una vida que resiste, que pospone, que razona lo que Dios ya ha ordenado. No hablo de perfección, porque todos fallamos, sino de una disposición total a obedecer, incluso cuando no entendemos. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dijo: sal de tu tierra. ¿Y qué hizo él? No preguntó a dónde ni por qué. Salió. Le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, y aunque su corazón de padre tembló, no se resistió. Obedeció. Esa clase de obediencia sin reservas es la que abre los cielos. Porque cuando el Espíritu ve un corazón dispuesto a obedecer sin condiciones, no puede evitar derramarse con poder. Te pregunto con todo el amor: ¿estás dispuesto a decir sí, Señor, antes de saber lo que Él te pedirá? Porque esa rendición total es la llave que abre la puerta a todo lo demás. Este camino no es para los que buscan comodidad. Requiere una fe que desafía lo lógico, perseverancia, valentía. Pero te aseguro algo: una vez que pruebes lo real del Espíritu Santo, no querrás volver a vivir sin Él. Ahora bien, ¿cómo se abre uno a esa voz que transforma? El Señor dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. A veces, para entender lo que Dios quiere decirnos, hay que ajustar nuestra frecuencia. ¿Alguna vez trataste de sintonizar una estación de radio en una zona montañosa? Mueves el dial una y otra vez. Solo escuchas ruido, estática, hasta que de pronto ahí está. Una señal clara, limpia, como si siempre hubiera estado ahí. Así funciona el Espíritu. Su voz está presente, pero hay demasiado ruido a nuestro alrededor. Noticias, miedos, preocupaciones, voces del mundo. Y eso ahoga la voz suave del Espíritu Santo. Hay millones de cristianos sinceros que no logran escucharlo, no porque Él no hable, sino porque sus mentes están llenas de interferencia. Pablo nos deja un consejo poderoso en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra, renovación, significa algo radical, cambiar completamente la forma en que pensamos. Y es necesario, porque muchos han vivido años alimentando su mente con mentiras. Mentiras que otros dijeron: no vales nada, eres un fracaso, nunca cambiarás. Y esas palabras se grabaron como cicatrices internas. Piensa en tu mente como un ordenador lleno de virus. Puedes instalar programas nuevos, pero todo seguirá fallando si el virus sigue ahí. Necesitas un formateo espiritual, un reinicio profundo. Solo el Espíritu Santo puede reinstalar en tu interior un nuevo sistema de pensamiento, limpio, sano, centrado en Cristo. Y aquí entra un principio que Jesús mismo enseñó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Qué significa eso? No se trata de pobreza material. Ser pobre en espíritu es reconocer que no lo tienes todo, que necesita ser llenado, como una botella sucia que necesita vaciarse primero antes de recibir agua pura. No puedes simplemente añadir lo limpio encima de lo contaminado. Todo se mezclará. Así es tu corazón, así es el mío. Necesitamos vaciarnos por completo. Solo entonces, y no antes, el Espíritu puede llenarnos con lo suyo. Hay corazones que van cargando tanto por dentro.
rencores que no sanan, temores que se ocultan, dudas que nos persiguen desde hace años. Hay amarguras que se han quedado como huéspedes silenciosos. Pero querido hermano, antes de que el Espíritu Santo pueda llenar tu alma con su dulce presencia, primero necesitas vaciarte. No puedes servirle al Señor con un corazón lleno de cargas que no le pertenecen. Déjame mostrarte un camino sencillo para comenzar cada día con libertad. Antes de orar, antes de abrir la Biblia, toma 5 minutos, siéntate en silencio, cierra tus ojos y empieza, uno por uno, a entregarle a Dios todo lo que llevas dentro. Nómbralos, ese dolor antiguo, esa ansiedad que te oprime, esa preocupación que no te deja dormir. Y mientras lo haces, imagina cómo cada carga se desprende de tu pecho y asciende al cielo, como si fueran globos que se sueltan de tus manos. Verás cómo tu corazón comienza a descansar. Y ahí es donde el Espíritu empieza a llenar los espacios que dejaste libres. Ahora déjame decirte algo que quizás te incomode al principio, pero es necesario. Muchos creyentes han limitado a Dios dentro de una caja. Han construido, sin darse cuenta, una idea fija de cómo Dios debería obrar, cuándo debería hablar y qué medios usaría para manifestarse. Pero Dios es infinitamente más creativo que nosotros. ¿Recuerdas cuando usó a una burra para reprender a Balaam? ¿O cuando escribió con su dedo en la pared del palacio de Belsasar? ¿O cuando se mostró como una zarza ardiente frente a Moisés? Nuestro Señor no está sujeto a nuestras costumbres religiosas. Él es soberano. Él sorprende. Una hermana, María José, desde Tijuana, me escribió hace 6 meses contándome algo que me estremeció. Llevaba 2 años orando por una puerta laboral. Una noche, mientras lavaba los platos, su hija, de apenas 4 años, se le acercó y sin titubear le dijo: Mami, Jesús me dijo que sí vas a conseguir ese trabajo nuevo, pero primero tienes que perdonar a tu hermana. Esa niña no sabía nada ni del empleo ni del conflicto familiar, pero el Espíritu Santo sí, y usó esa vocecita tan pura para traer una respuesta que transformó su vida entera. Hay algo que quizás no has considerado. Tienes sentidos espirituales que, aunque han estado dormidos, pueden ser activados. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y es que hay cosas que no se entienden con la lógica, sino con el Espíritu. Tú puedes empezar a ver, a oír, a sentir la voz de Dios de maneras que antes ni imaginabas. A veces vendrá en sueños que parecen más reales que la vida. Otras, mientras oras, vendrán imágenes, pasajes bíblicos, pensamientos que no sembraste tú. Puede hablarte a través de una canción, una frase en la calle, una charla inesperada. Pero para eso tienes que ejercitar tu sensibilidad espiritual. Cada mañana pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué quieres decirme hoy, Señor? ¿Cómo vas a hablarme? Y luego mantente con el corazón despierto durante todo el día. Él hablará. Ahora escúchame bien. Hay fortalezas emocionales que impiden que escuches a Dios con claridad. 2 Corintios 10:4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas, amado, son reales. El rechazo te susurra que Dios no te quiere. La culpa te convence de que no eres digno. El miedo te amarra y no te deja avanzar. Pero no basta con una oración general como: Señor, ayúdame. No, tú necesitas identificar esas fortalezas una por una y enfrentarlas con la verdad de la palabra. Si es el rechazo, proclama en voz alta: soy amado incondicionalmente por mi Padre Celestial. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Si es la culpa,
grita con fe. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Soy justificado por su sangre preciosa. Eso es pelear con las armas del Espíritu. Y por último, quiero que pienses en esto. El Espíritu Santo es como una paloma. Y tú sabes cómo son las palomas. Delicadas, sensibles, no soportan el bullicio ni los sobresaltos. Pero si encuentran un lugar tranquilo, lleno de paz, allí hacen su nido. ¿Cómo está el ambiente de tu corazón? ¿Le das lugar al Espíritu o lo espantas con tus pensamientos ruidosos, tus emociones alborotadas? Crea un espacio de quietud interior. Hazlo cada día, no por religiosidad, sino porque anhelas su presencia. Y entonces, querido hermano, experimentarás algo que no se explica, solo se vive. La dulce compañía del Espíritu Santo habitando contigo. ¿Y cómo está ese lugar interior donde habita tu alma? ¿Es un espacio de tormenta, con voces que gritan, con ruidos del mundo, con palabras que hieren? ¿O es un refugio de quietud donde el Espíritu de Dios puede quedarse contigo en paz? Mi amigo, es hora de aprender a buscar ese silencio sagrado en medio del trajín diario. Si vas manejando, ¿por qué no apagas la radio un momento y simplemente hablas con tu Creador? Si caminas por la calle, ¿por qué no elevas tu alma en una adoración callada? Si estás esperando en una fila, haz de ese instante un altar donde tu oración suba como incienso. Pero para vivir así, hace falta algo más. Necesitas permitir que el Espíritu Santo transforme la forma en que ves la vida. Ya no es mirar con ojos de carne, sino con ojos del cielo. Ya no se trata de analizar con lógica humana, sino de buscar el propósito de Dios en cada cosa. Mira a José, vendido por sus propios hermanos. Desde una mirada terrenal fue una injusticia, pero desde el plan de Dios fue el inicio de la salvación de un pueblo entero. Así obra el Señor, y esa es la mirada que el Espíritu Santo quiere darte hoy. Y ahora escúchame bien. Nuestras palabras no son simples sonidos. La Biblia nos dice en Efesios 4:29: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tus palabras pueden construir o destruir, pueden abrir puertas en el cielo o cerrarlas. No te hablo de positivismo barato, sino de una verdad espiritual poderosa. Cada palabra que sale de tus labios es como una semilla lanzada al terreno invisible del Espíritu. Y hay palabras que el Espíritu de Dios responde con fuerza y presencia. ¿Has notado lo que dijo Jesús en la cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. No fue solo un lamento, fueron palabras ungidas, cargadas de un propósito eterno. Y hay una palabra antigua del hebreo sagrado que significa literalmente hijo, prepara el lugar. Cuando la pronuncias con fe sincera, estás señalando al cielo que tu corazón está listo para recibirlo. Así lo hacían los profetas antes de cada encuentro divino. Pero hay algo más que necesitas saber. No basta con repetir palabras. Tienes que decirlas con la autoridad que Dios te ha dado como su hijo. Cuando dices, Espíritu Santo, ven y llena este lugar, no estás rogando como mendigo. Estás reclamando tu herencia como hijo del rey. Estás abriendo el camino para que el cielo se manifieste en tu casa, en tu familia, en tu vida. Marcos 11:23 revela uno de los mayores secretos del reino. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjate, Jesús no dijo que le pidamos al monte, sino que le hablemos. Hay una gran diferencia entre suplicar y declarar. Suplicar es reconocer tu pequeñez. Declarar es caminar en la autoridad que ya recibiste. Y permíteme contarte algo que me tocó el alma. Roberto,
un hermano mecánico de Guadalajara, me escribió. Su hija de 12 años estaba en coma tras un accidente y los médicos habían perdido la esperanza. Pero una noche, Roberto entró a esa habitación fría de hospital y comenzó a declarar con voz firme: espíritu de muerte, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de vida, te invoco sobre mi hija. Declaro que ella vivirá y no morirá. 3 horas después, su hija abrió los ojos. Los médicos no supieron explicarlo, pero Roberto sí. Fue el poder de las palabras declaradas con fe inquebrantable. Y aún hay más. Los nombres de Dios no son títulos vacíos. Cada uno lleva consigo una porción específica de su poder. Cuando invocas a Jehová Jireh, estás clamando por su provisión. Cuando pronuncias Jehová Roi, estás abrazando su cuidado de pastor. Y cuando declaras Jehová Rafa, estás activando su poder para sanar. No es magia, es fe viva, es herencia de los hijos de Dios, es promesa cumplida para los que creen. Cuando levantas la bandera de Jehová Nisi, no estás haciendo un simple gesto simbólico. Estás proclamando victoria sobre aquello que parece imposible. Pero hay algo profundo que los hombres y mujeres de antaño entendían con total claridad. Invocar los nombres de Dios no es recitar fórmulas vacías. No es un acto mecánico, es un acto sagrado. Se requiere un corazón limpio, una fe firme y reverente. Ana, aquella madre que anhelaba un hijo, no se acercó a Dios con palabras al aire. No dijo simplemente: Señor, dame un bebé. Number Con, el alma quebrantada, hizo un voto solemne. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Notas la diferencia? No eran palabras cualquiera, eran palabras escogidas, llenas de devoción, cargadas de propósito y de fe. El Señor Jesús nos reveló una verdad que cambia la manera en que enfrentamos la vida. Tenemos autoridad en el mundo espiritual. En Mateo 16:19 leemos: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso significa que cuando tú declaras con convicción: ato toda obra de tinieblas que quiera destruir mi hogar en el nombre de Jesús, estás hablando con respaldo celestial. Y cuando proclamas: desato bendición, provisión, favor sobre mi vida, estás abriendo las compuertas del cielo. Pero escúchame bien, hermano querido, esta autoridad no es un juego, es un privilegio santo. No puedes vivir en rebeldía de lunes a sábado y luego el domingo querer hablar con autoridad espiritual. Dios busca corazones íntegros, vidas consagradas, hombres y mujeres que caminen en humildad y obediencia. Hay palabras que no solo describen lo que vemos, son palabras que transforman lo que tocamos. Se llaman decretos proféticos. Son declaraciones que alinean lo que hay aquí en la tierra con lo que ya está establecido en el cielo. ¿Recuerdas al profeta Ezequiel? Miró un valle de huesos secos y no se limitó a describir el desastre. No dijo: qué tristeza, ni todo está perdido. Namberel alzó la voz y dijo: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y esos huesos comenzaron a vivir, porque cuando tú hablas lo que Dios quiere hacer, aunque todo parezca muerto, el cielo responde. Así es cuando ves tu matrimonio hecho pedazos y proclamas con fe: esta familia será restaurada por el poder del Espíritu Santo. Eso es sembrar vida. Y cuando aun con deudas y bolsillos vacíos dices: soy prosperado en todo lo que hago, estás activando promesas que el cielo no ignora. David, el dulce cantor de Israel, comprendía el misterio que hay en la adoración verbal. Él no guardaba silencio. Él proclamaba: engrandeced a Jehová conmigo, alabad su santo nombre,
Cantad a Jehová cántico nuevo. Cada una de esas expresiones no era simplemente poesía, era un puente que abría los cielos. Cuando tú, con todo tu ser, levantas tu voz y declaras: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, estás uniendo tu voz a la de los serafines, y eso mueve el trono de Dios. No es exageración, es un acto de fe que transforma el ambiente que te rodea. Hebreos 4:14 dice: retengamos nuestra profesión. Y esa palabra, profesión, en el idioma original significa confesión verbal. Es decir, lo que sale de tu boca en medio de la prueba tiene el poder de sostener tu fe o de derribarla. Cuando todo va en contra, cuando el médico te mira a los ojos y te dice: es cáncer, tú puedes responder: por sus llagas soy sano. Cuando el banco te cierra las puertas, tú puedes declarar: mi Dios suplirá todo lo que me falte. Carmen, allá en Monterrey, lo perdió todo en un mismo mes: su empleo, su casa, su esposo. Pero no perdió su fe. Cada mañana, durante 6 meses, se paraba frente al espejo, respiraba hondo y decía: soy más que vencedora en Cristo Jesús. Todo obra para bien, porque amo a Dios. Mi futuro es glorioso, porque Él tiene planes de bien para mí. ¿Y sabes qué? Dios honró esa confesión, porque la fe hablada es semilla que el cielo hace germinar. En el mes número 7 ocurrió lo inesperado. Le ofrecieron un empleo con un salario 3 veces mayor al que tenía. Conoció al hombre que tanto había pedido en oración y pudo adquirir una casa mucho más hermosa que la que había perdido. Todo comenzó con unas palabras dichas en el momento justo. Hay declaraciones que no producen el mismo efecto en cualquier instante. Hay momentos en los que el cielo parece abrirse y nuestras palabras atraviesan con fuerza el ámbito espiritual. Uno de esos momentos sagrados es la madrugada. Entre las 3 y las 6 de la mañana, algo ocurre en los cielos. El ambiente se vuelve receptivo a la fe. No es casualidad que, según Marcos 16:2, el Señor Jesús haya resucitado muy de mañana. Hay una razón celestial detrás de ese detalle. Yo te animo con todo mi corazón a que durante los próximos 21 días te levantes tan solo media hora antes de lo habitual y dediques ese espacio a hablar vida, promesas y propósitos sobre ti, tu familia y tu futuro. Si lo haces con fe, verás cosas que desafiarán toda lógica. Será como si Dios mismo te estuviera respondiendo con señales tan claras que no podrás ignorarlas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Imagínate por un momento que estás en medio de una plaza llena de voces, todas gritando al mismo tiempo, y de pronto, desde lejos, alguien pronuncia tu nombre. Es la voz de tu madre. No tienes que verla ni pensar mucho, la reconoces de inmediato. ¿Por qué? Porque la has escuchado desde siempre, la conoces incluso en silencio. Así también sucede con el Espíritu Santo. Una vez que aprendes a identificar cómo te habla, ya no te confundes. Su tono, su manera de tocar tu corazón, su paz, todo tiene un sello muy particular. Y sin embargo, ¿cuántos hijos de Dios pasan décadas sin poder reconocer cuando el Señor les habla directamente? Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón. No se trata de una tranquilidad cualquiera, es algo sobrenatural. Es una serenidad que desciende justo cuando todo en tu vida parece romperse. Tal vez estás en la prueba más dura que hayas enfrentado. Todo parece tambalearse y aún así hay dentro de ti una calma inexplicable, como si alguien te abrazara sin tocarte. Esa es la evidencia más hermosa de que el Espíritu Santo está contigo. Está diciéndote: no temas, yo tengo el control.
Recuerdo el testimonio de Fernando desde Puebla. Su esposa falleció trágicamente en un accidente. Durante el funeral, mientras los presentes lloraban conmovidos, Fernando sentía una paz tan profunda que algunos pensaron que estaba en estado de shock. Pero él sabía que no era eso. Era el Espíritu de Dios envolviéndolo, dándole consuelo y confirmándole que su esposa ya estaba en la gloria del Señor. ¿Y qué hay de esos impulsos repentinos que no tienen explicación? ¿Alguna vez has sentido un deseo intenso e inesperado de llamar a alguien? ¿De cambiar de camino sin motivo? ¿De orar por una persona que no tenías presente? Esos impulsos no vienen de tu lógica. Son susurros divinos. Es Dios guiándote de formas que a veces no entiendes en el momento, pero que luego revelan su perfecta intención. El problema es que muchas veces ignoramos esos impulsos porque no tienen sentido racional, pero Dios no siempre obra dentro de la lógica humana. María Elena, desde Tijuana, me escribió para contarme algo que me estremeció. Una tarde sintió una urgencia muy fuerte por visitar a una vecina con la que casi no hablaba. No había ninguna razón aparente, pero esa voz interior fue tan insistente que obedeció. Al llegar, encontró a la mujer a punto de quitarse la vida con una sobredosis. María Elena llegó en el instante exacto. ¿Casualidad? No lo creo. Fue Dios, fue el Espíritu Santo usando sus pies, sus manos y su obediencia para salvar un alma. Y cuando Dios quiere decirte algo importante, rara vez lo hace una sola vez. Él confirma su mensaje a través de distintas formas. No quiere que vivas en duda. Quiere que reconozcas su voz como el Hijo reconoce al Padre. Hay momentos en los que Dios, en su ternura, nos habla con tanta claridad que es imposible ignorarlo. Estás en oración buscando dirección. Sientes que Él te susurra algo específico al corazón. Luego, sin esperarlo, una canción en la radio repite la misma idea. Al llegar el domingo, el pastor predica justo sobre eso. Más tarde, un amigo te comparte un versículo que toca esa misma fibra. ¿Coincidencia? Nombre es el Espíritu Santo, confirmando su palabra una y otra vez, como un padre que no quiere que su hijo tenga dudas. Él te está guiando con amor y firmeza, mostrándote cuál es su voluntad sin dejar espacio a la confusión. Dios también habla en sueños y visiones. No es algo del pasado, ni reservado para unos pocos. El profeta Joel lo declaró con autoridad. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Hay sueños que no se olvidan, quedan grabados como si hubieran sido vividos despiertos. Son tan vívidos, tan precisos, que con el tiempo se cumplen con una exactitud que solo puede venir de lo alto. Recuerdo a una hermana en la fe, Sandra, que una noche soñó con el rostro de un hombre que jamás había visto. En ese sueño, una voz le dijo con suavidad: "Este será tu esposo". Despertó entre lágrimas. 3 meses más tarde, en una conferencia cristiana en otra ciudad, conoció a ese mismo hombre, no uno parecido, el mismo. 2 años después se casaron. Así obra Dios cuando decide mostrarte un pedazo del futuro que tiene preparado para ti. Hay instantes durante la oración en que su presencia es tan palpable que parece envolverlo todo. El aire se vuelve más denso, como si la gloria del cielo descendiera y llenara el espacio. Tal vez sientas calor en tus manos, una corriente recorrer tu cuerpo o unas lágrimas que no puedes explicar. No es emoción humana, no es imaginación, es la presencia viva del Espíritu Santo manifestándose de manera tangible. En esos momentos, todo dentro de ti sabe que Dios está allí y que está haciendo algo profundo,
¿Alguna vez has abierto la Biblia y de repente un versículo parece saltar de la página? No lo estabas buscando, pero ahí está. Y es justo lo que necesitabas. O tal vez abriste la escritura al azar y como si una mano invisible hubiera guiado tus dedos, encuentras la respuesta exacta para tu situación. No es suerte, no es coincidencia. Es el Espíritu Santo hablándote a través de la palabra que Él mismo inspiró. Cuando lo hace, sientes que ese versículo fue escrito solo para ti, en ese preciso momento de tu vida. También hay ocasiones en que Dios usa la boca de otros creyentes para hablarte directamente. Personas sensibles a su voz, que sin saber nada de lo que vives, llegan con una palabra que te estremece. Palabras que edifican, que exhortan, que consuelan, como dice 1 Corintios 14:3. Y muchas veces esas palabras vienen con detalles que solo tú y Dios conocen. Tocan áreas que has estado presentando en secreto. Confirman decisiones que llevas tiempo orando. Revelan aspectos de tu propósito que ni tú habías considerado. Esas palabras no vienen del hombre, vienen del cielo. El Espíritu Santo también habla a través de una convicción profunda. No es una culpa vaga, ni un sentimiento de condena. Es como una luz que ilumina un rincón específico de tu vida. Juan 16:8 dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu señala un área en tu corazón que necesita cambiar, lo hace con precisión. Te muestra qué hábito, qué actitud, qué relación debe ser transformada. Pero lo más hermoso es que esa convicción siempre viene con esperanza. Nunca es para aplastarte, sino para levantarte con poder para cambiar. A veces, después de recibir algo del Señor, escuchas testimonios de otras personas que han vivido lo mismo. Es como si Dios los colocara en tu camino para confirmar lo que ya te ha dicho. Sus palabras te fortalecen, te animan, te hacen saber que no estás solo, que lo que experimentaste no fue producto de tu imaginación, sino un encuentro real con el Dios vivo. Y cuando Dios decide abrir una puerta para ti, no hay fuerza en el cielo ni en la tierra que pueda cerrarla. En Apocalipsis 3:8, Él dice con autoridad: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esas oportunidades que aparecen de manera sobrenatural, una llamada, un trabajo, una relación restaurada, son señales de que Dios está actuando. Y cuando Él lo hace, puedes caminar con confianza. Porque si Él lo abrió, es porque es el momento de entrar. Cuando el Espíritu Santo decide que es tiempo de abrir un nuevo capítulo en tu vida, no lo hace en silencio ni en la sombra. Comienzas a notar que puertas que antes parecían cerradas con candado se abren sin esfuerzo. Oportunidades que habías descartado por imposibles se presentan frente a ti como si te estuvieran esperando. Personas clave llegan sin que las busques. Recursos que necesitabas con urgencia aparecen justo a tiempo. Y donde antes había rechazo, ahora hay gracia. No se trata de suerte ni de coincidencias. Es la mano de Dios marcando la ruta. Cuando aprendes a identificar estas señales, dejas de caminar en la neblina, porque sabes que no estás guiado por emociones, sino por la voz más confiable que existe, la del Espíritu Santo. Y aquí surge una de las preguntas más importantes que un hijo de Dios puede hacerse. ¿Cómo sé si esa voz que escucho dentro de mí es verdaderamente la de Dios y no simplemente un deseo disfrazado de espiritualidad? Isaías 55:8 nos recuerda una verdad fundamental: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Discernir la diferencia entre la voz de Dios y los pensamientos propios puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. Y no solo el rumbo, sino el destino eterno.
Por eso quiero compartir contigo algunos principios que hombres y mujeres fieles han seguido durante siglos para escuchar claramente la voz de su Creador. Empecemos por entender que nuestros pensamientos humanos no son neutrales. Están teñidos por nuestras heridas del pasado, por nuestros temores, por deseos egoístas y patrones que hemos aprendido con el tiempo. Surgen desde nuestra personalidad natural y por eso suelen ser predecibles. En cambio, cuando Dios habla, lo hace desde un lugar completamente distinto. Lo primero que notarás es que sus pensamientos no siguen una lógica humana. No es algo que tú venías razonando. Llega de pronto, como una destello que atraviesa la oscuridad y trae una claridad que no se parece a nada que tú mismo hayas pensado. Lo segundo es que frecuentemente va en contra de tu inclinación natural. Si eres reservado, Dios te empujará a hablar. Si tiendes a controlar, te enseñará a soltar. Si guardas para ti, te desafiará a dar. Él no te deja en tu zona de confort. Su voz siempre te llama a crecer. Recuerdo el testimonio de Raquel, una hermana de Morelia, mujer tímida, luchando desde joven con ansiedad social. No era alguien que se subiera a una tarima, ni siquiera que hablara en grupos grandes. Pero un día, orando en su habitación, sintió algo que no pudo ignorar. Una impresión clara, persistente. Ve al centro de la ciudad y predica mi palabra en voz alta por 1 hora. Todo en su interior protestó. Eso no puede ser de Dios, pensó. Él conoce mi carácter, sabe lo difícil que esto es para mí. Pero la voz no desapareció. Era tan precisa, tan insistente, que finalmente dijo sí. Ese día, en medio de la plaza, compartió el evangelio a viva voz y 53 personas entregaron su vida a Cristo. Raquel descubrió un llamado evangelístico que nunca habría imaginado si se hubiera dejado guiar por sus pensamientos humanos. Otro criterio infalible para reconocer la voz de Dios es la prueba de las Escrituras. En el 1 Juan 4:1 leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cada vez que sientas que algo viene del Señor, ponlo frente a su palabra. Si lo que estás escuchando contradice lo que está escrito, entonces no puede venir de Él, porque Dios jamás se contradice. Jamás te llevará a hacer algo que vaya en contra de los principios que Él mismo estableció. Ahora bien, hay que tener cuidado de no confundir principios eternos con normas culturales del momento. El mandamiento de amar al prójimo es eterno. La forma en que ese amor se expresa puede variar según la situación, y Dios, que conoce cada corazón, lo entiende mejor que nadie. Y por último, está el fruto que esa voz produce en tu interior. En Gálatas 5:22 encontramos la lista del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando Dios te habla, lo que queda en tu corazón no es miedo, ni angustia, ni presión. Es paz, es gozo, es una convicción dulce y firme al mismo tiempo. Si lo que sientes después de esa impresión es ansiedad, confusión o una presión que oprime, probablemente no viene de Dios. Pero si en tu alma brota el fruto del Espíritu, puedes estar seguro: fue Él quien habló. Cuando recibes algo que crees que viene de parte de Dios, pero en lugar de sentir paz, sientes ansiedad creciente, es muy posible que no haya sido Él quien habló. Hay una diferencia muy marcada entre lo que es la convicción del Espíritu Santo y lo que es la condenación que lanza el enemigo. La convicción que viene de Dios es clara, apunta a un área específica de tu vida y va acompañada de una esperanza viva que te impulsa a cambiar para mejor, a buscar la santidad. En cambio, la condenación del diablo es difusa,
te hunde en la culpa, te roba la esperanza y te inmoviliza. Esa no es la voz de nuestro Padre. Muchas veces, cuando Dios quiere darte dirección, usará a creyentes con madurez espiritual para confirmarla. La Escritura lo dice con claridad en Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando el Señor te habla, Él también puede usar voces sabias a tu alrededor para afirmarlo, pero no cualquier voz. Busca personas que no tengan nada que ganar o perder con tu decisión, que amen la palabra, que caminen en integridad y que hayan demostrado discernimiento espiritual en su propia vida. Si varios de ellos, sin ponerse de acuerdo, llegan a la misma conclusión, presta atención, es muy probable que sea Dios confirmando su voluntad. El tiempo también revela mucho. Nuestra carne, cuando desea algo, se vuelve impaciente. Quiere respuestas inmediatas, decisiones rápidas, impulsos que no dejan lugar a la reflexión. Pero el Señor, aunque puede hablarnos con urgencia si es necesario, normalmente lo hace con una paz que te permite esperar su tiempo. Si una voz te presiona y te dice, tiene que ser ahora o lo pierdes para siempre, cuidado. El Señor no trabaja bajo presión humana. Él es paciente, Él guía con calma. Además, cuando Él verdaderamente habla, no es algo que se desvanece al día siguiente. Su dirección permanece, no se apaga. Sigue resonando en tu interior día tras día, a veces por semanas, por meses, hasta que se cumple lo que Él te dijo. La voz del Señor es persistente porque su propósito es firme. Otra marca clara de que es Dios quien habla es que sus instrucciones muchas veces implican sacrificio. Rara vez el Señor te llamará a algo que solo alimente tu comodidad, tu orgullo o tus deseos carnales. Al contrario, Él te invita a crecer, a madurar, a salir de ti mismo y servir a otros. Nuestros pensamientos humanos siempre buscarán el camino fácil, la ganancia rápida, el reconocimiento. Pero Dios muchas veces llama a lo opuesto. Mira a Abraham, tuvo que dejar su tierra, su casa, todo lo que conocía. Mira a Moisés, fue llamado a enfrentar al hombre más poderoso de la tierra. Mira a Esther, tuvo que arriesgar su propia vida por su pueblo. No fue fácil para ninguno, pero fue obediencia, y la obediencia trajo bendición para muchos. Así es el camino del Señor. Y cuando verdaderamente es el Espíritu Santo quien te habla, eso se refleja en tu relación con Él. Tu deseo de buscar a Dios se incrementa. Tienes hambre de oración, de leer la palabra, de estar en su presencia. Es como si algo dentro de ti se encendiera y no pudieras apagarlo.